2:12. Y nos dice así, lo tenemos en nuestras pantallas, como dice nuestro pastor, y no hay mejor enseñanza que de la palabra de Dios a nuestros ojos, pero si usted no ha traído Biblia, está en nuestras pantallas y podemos seguir la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aunque en la vejez, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Padre bueno, Padre santo, a esta hora, Señor, que seas tú hablando a cada uno de los corazones según la necesidad que tenemos, Padre bendito. Muero en la carne para que seas tú, Espíritu Santo, el que pueda surgir y dar tu palabra y podamos aprender juntos con este hermoso salmo. Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, no son en aquellos tiempos, los tiempos siempre han sido conflictivos porque día a día se nos presentan adversidades, los tiempos donde todo cambia. No, nada es permanente, el único que permanece es nuestro Señor y nuestro Dios que está en el trono y que no se ha movido y ni se moverá, y que la palabra de Dios es para siempre y para la eternidad. Y hay algo muy hermoso que dice la palabra, que en el cielo este hermoso libro sí lo vamos a tener. Así es que la eternidad aquí y en el cielo. Así es que atesore la palabra, que es algo que nos va a acompañar por siempre. Y como les digo, todos los tiempos son difíciles, todos los tiempos cambian. Los días, dicen los científicos, que están pasando mucho más rápido, ¿verdad? Y nos enfrentamos a desafíos, enfrentamos a desafíos, a problemas y a veces sin precedentes. Cuán importante es dejar una herencia, una huella sólida en aquellas personas que amamos, en aquellas personas que nos rodean, una fe que tenga raíces. Como pueden ver, aquí nosotros no nos podemos ir muy lejos para ver cómo está la sociedad y cómo están los jóvenes que no están siendo educados. Algunas veces nosotros aquí, por el afán del trabajo y el día a día y el correr nuestros afanes, y sí es necesario, porque si no pagamos la renta o no trabajamos, pues no comemos y tenemos que trabajar, y algunas veces descuidamos a nuestros hijos, pero no hay mayor herencia, mayor gratitud que cuidar a nuestros hijos. Estaba viendo esta semana que 400 muchachos en Emerville estaban haciendo unos disturbios y robando, y me explicaba a mi hijo, y viendo lo de la ley, que los muchachos, las leyes aquí no son muy severas para los jóvenes, entonces se aprovechan de los vacíos de ley, pero nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, ¿dónde? Desde nuestra casa, poniéndole valores cristianos, valores cívicos, todo tipo de valor que nos lleve a nuestras raíces y que esas raíces estén arraigadas a Cristo. Debemos sembrar en cada una de las personas que amamos la palabra de Dios. ¿Dónde, hermana? En el corazón de cada uno de nuestros hijos, en cada una de las personas que amamos. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón de piedra sin conocer a Cristo, pero Dios dice que ese corazón de piedra lo va a cambiar por un corazón de carne. Yo siempre se los menciono porque muchos dicen, ay, no, ellos no, porque tienen un corazón de piedra. No, pero el Señor es martillo que quebranta toda piedra, y para Dios no hay nada imposible. Tenemos que procurar día a día dejar una semilla, ver que esa tierra sea buena, y si no, preparemos esa tierra para que esa tierra pueda dar fruto en su tiempo, y también pueda dar fruto
y fructificar con los frutos del Espíritu, porque algunas veces vemos los frutos materiales y esos son los que a todos nos encanta. A mí me encanta ver la prosperidad en cada uno de ustedes, la prosperidad material en cada una de nuestra familia y en nuestras cosas, pero también tenemos que recordar que hay otros frutos que son frutos espirituales, los cuales día a día nuestros jóvenes están enfrentando, y no solo nuestros jóvenes, porque nosotros también algunas veces por falta de comunicación no podemos darnos cuenta qué es lo que ellos están pasando, por lo que les decía, por los afanes ahogan esta semilla, pero el Señor nos compara también con un árbol que debe ser plantado. Nos dice aquel hermoso salmo que dice el árbol está plantado junto al río, donde siempre a esta raíz le llega el agua. Entonces, cuando llega el agua, se va arraigando. Así como nosotros tenemos que poner esos cimientos que es Cristo Jesús, poner esa piedra angular que es la que nos va a fortalecer en los momentos de las tempestades, en los momentos de sequía, en los momentos de tormenta, en los momentos de huracanes. Como nos dice el Salmo, el justo florecerá como palmera. Estaba viendo los huracanes que han pasado en la costa, al lado de Miami, toda la costa este. Se ven todas las casas destruidas, pero no sé si ustedes han tenido la curiosidad de ver que las palmeras se ve cómo se mueven, llegan casi al suelo, pero siempre regresan porque su raíz está muy arraigada y porque están plantados. Dice que el justo florecerá como la palmera. No importa la tempestad, no importa que sea agua. Si es agua solo nos va a limpiar, nos va a purificar. Si es fuego, pues hay árboles que florecen y que botan su semilla con el fuego. El Señor tiene diferentes formas como va a purificar nuestra vida. Algunas veces nosotros no queremos soltar aquello que nos daña y decimos, no, esto quiero, esto me gusta. Pero el Señor en su infinita misericordia y como Él nos ha escogido, tiene preparado para cada uno de nosotros, ya sea una tormenta, como les dije, ya sea una tempestad, una sequía. El Señor tiene algo para nosotros, pero que si el Señor nos ha escogido, dice que lo que le ha puesto en su mano, Él no lo va a soltar. Y usted y yo estamos acá y el Señor nos ha escogido y nos ha prometido vida eterna. Y dice que al cielo no va a entrar nada impuro. Así es que tenemos que prepararnos para irnos purificando nosotros día a día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscando la palabra de Dios. Porque sus raíces, dice, son profundas y arraigadas las raíces de las palmeras, así como cada uno de pueden caerse los frutos, pero las palmeras nunca caen, como les digo, llegan hasta el suelo. Me llamó la atención ver ese fenómeno que pasó esta semana. Luego dice, crecerán como el cedro en el Líbano. Yo creo que muchos conocen el cedro, que es un árbol muy grande y frondoso. El Señor nos da las herramientas en la palabra de Dios para que nosotros podamos edificarnos, para que nosotros podamos día a día ir creciendo espiritualmente. Pero luego nos dice, y aún en la vejez fructificarán. Algunos decimos, no, hermana, yo ya no puedo hacer X servicio, tal cosa, porque ya soy mayor. Dice, estarán vigorosos y verdes, no como los señores verdes, ¿verdad? Sino que nos dice verdes que vamos a florecer en la casa del Señor para su servicio, para su gloria y para su honra. Este versículo mucho les encanta, pero no es para el otro lado. Esa es la parte de la carne, pero en Cristo Jesús, en el Espíritu, somos más que victoriosos y sí vamos a florecer como vigorosos y verdes. Dice vigoroso, recuerdan que el Señor le dijo, vigoroso cazador, le dijo a un hombre, ¿verdad? Y nosotros somos cazadores de almas, en Cristo Jesús, sea mujer, sea hombre. El Señor nos pone para que demos esos frutos, para que nosotros podamos florecer. Y cuando florecemos nos preguntan, ¿y usted
que hace, porque a unos les dicen, ¿por qué nunca envejecen? El Señor los mantiene porque florecemos. Y después, cuando ya vamos en ese caminar en el Espíritu, el Señor nos permite que puedan ver nuestros frutos. Y nuestros frutos tenemos que ponerlos al servicio del Señor. Allá en Gálatas nos da los frutos del Espíritu. Y todos esos frutos y esos dones tenemos que ponerlos al servicio de la casa de Dios. Porque Dios nos recompensa y no nos recompensa con poquito. Créame que si usted ahorita no ha recibido esa petición de su corazón, el Señor la tiene guardada. Siempre nos decían que es como una cuenta de ahorro donde usted va atesorando cada uno de esas bendiciones para que un día el Señor en su necesidad usted pueda decir, Señor, ayúdame. Recuerdan que había un rey que le dijo al Señor que venía, el pastor estaba contando hace poco en su predicación, venía a traerlo, pero él le dijo, Señor, yo he hecho tal cosa, y le empezó a decir todo lo que había hecho en la casa del Señor, había guardado su palabra, y el Señor le concedió 15 años más, si no me confundo, de vida. Así cada uno de nosotros podemos pedirle que nos dé larga vida, que nos permita tener una buena vejez, que nos permita ayudar e instruir a nuestros hijos, que nos permita que podamos transmitir esa fe, esa herencia de fe, esa fe arraigada junto a las aguas que corren. ¿Cuáles son esas aguas que corren? Corren como ríos de agua viva en nuestro ser, corren como ríos de agua viva y nuestras raíces se fortalecen. Y no importa la tempestad, no importa la tormenta, nosotros vamos día a día viendo cómo nos fortalecemos. Y hoy no vamos a hablar de mujeres, de alguna mujer de Férmena, como no, siempre vamos a ejemplificar. Y asimismo esta noche vamos a hablar de dos mujeres. Vamos a hablar de dos mujeres que dejaron una herencia a las nuevas generaciones. Dos mujeres que procuraron y protegieron una llama de fe, le llamo yo. Una llama de fe porque fue el libertador. Y estoy hablando de estas mujeres que ayudaron a preservar las raíces de una herencia de fe, las raíces a esas nuevas generaciones que somos nosotros parte de las nuevas generaciones. ¿Y quiénes son? Jocabed y la hija del faraón, como lo menciona la palabra de Dios. Dos mujeres no iguales, porque una era del pueblo de Israel y la otra era egipcia. Dos mujeres diferentes, pero al final tuvieron un mismo propósito, un mismo sentir como nosotras. Si en un matrimonio no pueden haber dos mentes iguales, no se unen dos personas iguales. El Señor siempre une personas diferentes para que podamos ser uno en Cristo Jesús. Así el Señor en su casa, aquí en el tabernáculo, aquí en Mujeres de Fe y todos los ministerios de Mujeres de Fe. Nos unimos mujeres diferentes, porque un cuerpo, como les digo, nunca puede estar compuesto de un solo miembro. Somos miembros diferentes, pero nos une un mismo sentir como unió a estas mujeres, un mismo propósito. ¿Y cuál era el propósito? Jocabed, una israelita, hija de Leví, que buscó salvar a Moisés, su hijo, en tiempo de dificultad, en tiempo de muerte, donde había persecución a los varones, en los tiempos de crisis, de caos, similar a los días que estamos pasando hoy. Tal vez nuestros hijos nos dicen, quiero salir de noche, pero nuestra obligación es decirle todo lo que está aconteciendo, porque un día podrían salir y nuestros hijos conocen la palabra de Dios, pero usted no sabe cuáles son sus amistades. Y nuestra obligación es guardar a nuestros hijos, guardarlo del mundo para que no les vaya a acontecer nada malo. Así como esta mujer guardó a su hijo, ¿para qué? Porque su hijo tenía un propósito. Su hijo iba a ser el que iba a traer la tabla de la ley. Su hijo era libertador de Israel, que es Moisés. En estos tiempos de crisis, esta mujer se propuso, porque expuso su vida, arriesgó su vida y a su familia, proteger esa llama de fe. Esa llama de fe que nos relata Números 26, 59. Busquemos número 26, 59 y si no yo se los leo, ya lo tenemos en la pantalla y nos dice así. La mujer de Amrab
Se llamó Jocabed, es el nombre de la mamá de Moisés, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto, cuando ellos estaban en Egipto. No era un lugar placentero, sano. No importa dónde el Señor nos haya plantado, nos haya traído, el Señor tiene un propósito en nuestras vidas. Y dice, y dio a luz en Arán, a Aarón, Moisés y a María, su hermana. O sea que esta mujer no tenía solo un hijo. Jocabed era la madre de Aarón, de María y de Moisés, que era el más chiquitito. Pero ella se propuso guardar, escuchó la palabra de Dios y guardó a su hijo. ¿Y cuál es la segunda mujer? La hija de Faraón, una princesa egipcia, como les dije, diferentes. Bella, joven, que mientras ella se bañaba, descubrió a Moisés, donde este relato yo creo que lo conocemos mucho, pero vale la pena mencionarlo. Dice que descubrió a Moisés en una canastita en el río Nilo y lo prohijo, dice. O sea que fue su tutora, fue su mentora, fue la que lo protegió, la que lo guardó, la que tuvo el mismo propósito de su madre. Lo adoptó como a un hijo y como educándolo al lado de los príncipes, cuidándolo, formándolo íntegramente como nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos o con las personas que Dios ha puesto en nuestra tutela, a formarlos de manera integral y espiritual para que sean personas de bien en la sociedad, para que pudiese cumplir un día Moisés el propósito de Dios. ¿Y cuál era uno de los propósitos? Salvar al pueblo de Israel. Y podemos ver en Éxodo todo lo que nos relata la Biblia en relación a Moisés. Dos mujeres que a pesar de que no eran iguales, pero tuvieron un mismo sentir, tuvieron un mismo propósito. ¿Y cuánto no más nosotras, las hijas de Dios, que tenemos una iglesia que nos acoge, un ministerio desarrollado por ustedes y por cada uno de nosotros, para que podamos ir adelante y traer a más personas con mucha necesidad? Si usted se pone a hablar fuera de la iglesia con otras personas, siempre hay alguien que tiene una necesidad con un hijo, pero Dios nos ha puesto para que nosotros llevemos esa palabra, para que seamos testimonio de bien. Y también veamos Isaías 40:31 nos hace una semejanza. ¿Por qué nosotros tenemos que emular a estas mujeres? ¿Por qué nosotros tenemos que imitar a estas mujeres? Nos dice Isaías, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No sé, eso solo a mí me pasa. Bueno, yo ya estoy en una edad que ya vine educando y criando, pero hay un momento y etapas de nuestros hijos que cuesta y uno quiere tirar la toalla porque está cansada, pero nuestros hijos necesitan de nosotros o nuestra familia o el núcleo familiar o los amigos en todo tiempo. Nosotros no nos tenemos que cansar, nosotros no nos tenemos que fatigar en este caminar cristiano. Dice el Señor que nos va a dar alas como las águilas. Y estas dos mujeres nos ejemplifican cómo la palabra de Dios nos da raíces. No hay otra raíz donde nos podamos cimentar es que estar junto a esas aguas del río, aguas vivas, que es la palabra de Dios, de donde nosotros tenemos que arraigar nuestras raíces profundas, nuestras raíces sólidas. Y también vamos a tener esas alas como las del águila, como las vamos a procurar con nuestra oración, que es lo que nos conecta con nuestro Dios, con ese Dios todopoderoso, que Él no duerme, no importa la hora que usted le habla, Él
Él no pierde señal. Los que perdemos la señal somos nosotros porque dejamos de clamarle. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces ahorita. Pero si tú le clamas, el Señor nos va a revelar a cada uno de nosotros. La oración se convierte en nuestro wifi espiritual, el que nunca se desconecta. Son nuestras alas, con ellas podemos llegar a la presencia del Señor día a día, podemos llegar a esos lugares altos, a esos lugares donde el águila puede llegar, a esas alturas, a esas nuevas alturas como las águilas. Pero ¿cómo, hermana? ¿Cómo vamos a lograr tener esas raíces, tener esas águilas, esas alas como las águilas, lograr esos propósitos de Dios en mi vida? Clamándole, y vamos a conocer los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, porque algunas veces no le encontramos sentido porque no le hemos clamado y no le hemos preguntado para qué Dios nos ha llamado, para qué Dios nos ha escogido, para qué nos tiene, cuál es su propósito en esta vida, en este caminar. Sabemos que cuando estemos en la presencia de Dios, pues allá sí vamos a alabarlo, vamos a bendecirlo y el Señor nos va a tener por siempre en la eternidad. Pero primero, ¿cómo vamos a dar este legado a las nuevas generaciones? ¿Cómo vamos a dar estas buenas nuevas sin que ellos se sientan algunas veces? Es que lo que tú me dices no está políticamente correcto, dice, porque no va con la sociedad, pero nuestra guía, nuestro fundamento, el mapa de nuestra vida es la palabra de Dios, que es la que no cambia. Las generaciones podemos cambiar, la cultura puede cambiar día a día, pero la palabra de Dios y nuestro Dios permanece para siempre, por los siglos de los siglos. Vamos primero a fortalecer nuestras raíces de fe. ¿Y cómo? No con religiosidad, ¿verdad? Porque algunas veces nos vamos estaba platicando con una niña que quería que regresara a la iglesia, era inclusive servidora, y le digo, voy a contarlo, le digo, pero no voy a decir su nombre. Me dice, es que fíjese, hermana, me dice, que en este tiempo que no he ido a la iglesia, me junté con unas amigas y me dijeron que tenemos que conocer, me dice, para llegar a la palabra de Dios, me dice, y poderle entender todas las diversas religiones, me dice. Y aquí hay muchas, y entre esas, todas las que ustedes conocen, pero mencionó hasta la iglesia satánica. No, o sea que nunca se cimentó en la fe, porque sus padres ya no quisieron perseverar en la palabra y simplemente le dice, sí, tú puedes ir y puedes experimentar todas las religiones. Dios no es una religión, Dios es una relación personal con Cristo Jesús, y Cristo tiene que morar en nuestros corazones y no permitirle. Cuando nuestros hijos nos dicen eso, pues nosotros tenemos que llamarlo y ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿A qué nos llama la palabra de Dios? A que nosotros podamos fortalecer nuestras raíces. Y Génesis 18:19 nos manda, porque yo sé que mandarás a sus hijos, dice, y su casa después de sí, nos dice Génesis. Lo tiene en su pantalla. Que guarden el camino de Jehová, no que experimentemos todas las religiones. Aquí estamos en un lugar de mucha diversidad, donde todo es permitido, y como tenemos libertad de religión, dice, sí hay libertad de religión, pero para los hijos de Dios dice, Dios uno solo es, y Dios es celoso. Dios es celoso, así es que nosotros no podemos ver todo eso. Nos manda en este versículo, dice, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios nos ordena acá por medio de esta palabra, y nos dice que Él nos ha escogido, que Él nos tiene, como les dije, en el hueco de su mano, y que los hijos de Dios y su casa, mi casa
y toda la casa de Jehová, su familia y cada uno de los que nos rodean, ya sea núcleo familiar, yo siempre les digo, ya sea familia nuclear, familia extensiva, no importa el tipo de familia que sea, una familia disfuncional. Hemos visto a través de la Biblia que hay muchas mujeres que no tuvieron una familia, que tuvieron familias disfuncionales, pero la palabra permaneció para siempre y plantaron esa raíz y florecieron y dieron frutos y sus hijos fueron hombres de bien, hombres que sirvieron al Señor. Y asimismo el Señor nos va ejemplificando con cada uno, como esta mujer que fue criado Moisés por, por una mujer egipcia para preservarlo, para salvar el pueblo de Dios, pero sus raíces siempre estaban. Nosotros tenemos que recordarle las raíces, recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Algunas veces no les queremos contar, fíjense que nosotros hacíamos tal y tal cosa. Tu abuelita hacía, como dicen en mi pueblo, conjuros, o era que hacen cosas, era santera, que pone muñequitos, pero en el nombre de Jesús este día nos vamos a unir, vamos a doblar rodillas y vamos a quebrar toda esa maldición y vamos a quebrar ese yugo de maldición generacional, porque Dios nos ha traído para que nosotros alabemos, para que tengamos un cambio de vida, para que nosotros enseñemos a las nuevas generaciones que las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura en Cristo. Dios nos ordena, según este versículo, a que tengamos y que nos mantengamos en el camino del Señor, haciendo todo lo que es correcto, todo lo que es justo. Esta herencia de fe, estas raíces deben de impactar nuestras vidas y las vidas de los que están a nuestro alrededor, a los que nos rodean, a las nuevas generaciones. ¿Y cómo voy a hacer esto, hermana? Si como usted misma dijo, que los muchachos hoy quieren conocer la diversidad, si aquí hay libertad de religión, pero ¿cómo voy a hacerlo? Fácil. Bueno, fácil digo yo, ¿verdad? Pero no es tan fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí es posible. Debemos de seguir la guía. ¿Cuál es la guía? Dijimos la palabra de Dios. Descubrir cada uno nuestras cualidades, descubrir nuestras actitudes, que son las que ponemos al servicio del Señor, que nos definen como un fiel y ferviente servidor de Cristo, que nos definen como un hijo de Dios, que con eso damos testimonio a los demás, y modelamos el caminar cristiano. Nuestras raíces de fe tienen que ser sólidas para las nuevas generaciones, para que no importa lo que pase a un lado, lo que pase al otro, nuestros hijos van a permanecer, como lo decía nuestro salmo inicial, como la palmera, y van a ser fuertes como el roble, que no se caerán. Sus hojas no caerán porque siempre van a estar hidratadas, porque siempre van a tener el agua necesaria, el agua viva que es en Cristo Jesús. Esa agua viva que es la palabra de Dios, ese rocío que tiene que caer día a día. Usted tiene que, yo siempre digo que las mujeres somos ingenieras, nos las ingeniamos para cocinar, porque vemos el refrigerador y ahí vemos qué hacemos. Así nos tenemos que ingeniar para la creatividad y para conducir en el camino del Señor a nuestros hijos y a las personas que nosotros amamos. Los muchachos siempre tienen amigos generalmente. Es bien difícil que ustedes tengan solo amigos cristianos, pero ustedes tienen que influenciar y traerlos a los que no conocen del Señor. El Señor quiere que nosotros caminemos con integridad, con firmeza y fidelidad, y nos manda a que nosotros nos amemos de todo corazón. Y tenemos tiempecito, busquemos Deuteronomio 6:5. Este versículo yo sé que usted se lo puede, lo vamos a leer de carrerita. Nos manda a que Deuteronomio 6:5 y 7 nos dice así: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos,
Algunas veces yo no tengo hijos, pero el Señor nos ha puesto hijos espirituales. Nos ha puesto como tutores, como curadoras, como lo hizo esta mujer egipcia, que tuvo un hijo y fue un hijo. Dice, repetirás a tus hijos, hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, que en todo tiempo nosotros podamos meditar la palabra o que nos vean ellos meditar la palabra. Ahora debo aceptar este reto porque no es fácil que los muchachos quieran todo el tiempo estar escuchando alabanza, estar en el devocional de la casa, principalmente porque nosotros algunas veces salimos muy temprano de la casa y regresamos noche, o que a la hora del lunch o del break nosotros compartamos la palabra con un amigo, pero siempre tenemos que buscar el momento oportuno y aceptar ese reto. No solo es un reto, es un desafío, es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuál es la responsabilidad? Transmitir y llevar esas buenas nuevas. Dejar una herencia de fe saludable, no una herencia conflictiva. Como los padres algunas veces no queremos arreglar las situaciones legales que tiene nuestra familia. Estamos heredando a nuestros hijos. Cuando nosotros no estemos, vamos a dejar conflictos, ya sea de herencia material o de herencia espiritual. Nosotros en vida están las leyes y Dios nos ha dado a nosotros la capacidad y nos ha dado el intelecto y también las formas como nosotros poder arreglar todas nuestras cosas materiales en vida para que nosotros no heredemos conflicto a nuestros hijos, para que nosotros no dejemos problemas. Y si nosotros a nuestros hijos ya le heredamos y le arraigamos esa fe, ya le dimos esa raíz en Cristo, ya le dimos alas para que el día que ellos se vayan de la casa, se vayan a estudiar lejos o ellos hagan su vida o que nosotros ya no estemos, tienen esas águilas para volar como, esas alas para volar como el águila y no revolotear como la gallina, porque hay aves que tienen plumas, pero no saben volar y algunas veces nosotros acá como servidores nos confundimos y queremos poner a todo mundo a servir porque vemos que tienen actitudes, pero no tenemos un corazón renovado, no tenemos un corazón que le pertenezca a Cristo. Vemos las plumitas, pero no nos damos cuenta que aún no están esas alas espirituales que lo hacen volar como las águilas. Y así es como el Señor quiere que nosotros tengamos esa fe arraigada, que nosotros volemos como las águilas, que el Señor nos renueva esa fuerza, que caminemos y no nos cansemos, dice el Señor. El Señor nos manda a que nosotros podamos cimentarnos en esta fe, podamos dar frutos y podamos florecer y estar arraigados y que esa palabra nunca llegue vacía, que la palabra en realidad nunca regresa vacía, porque la palabra que usted da, el Señor y el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer, dice, el corazón de aquellos que no quieren recibir esa palabra. Busquemos último Salmo 78:4. ¿Cómo nos vamos a cimentar? Fíjense que en este salmo el Señor nos da cómo, y Salomón nos dice cómo nosotros vamos a cimentarnos. Dice, no las encubriremos a nuestros hijos. Como les dije, si hay raíces que nosotros tenemos que cortar, si hay maldiciones generacionales, nosotros tenemos que hacérselas saber a nuestros hijos para que nuestros hijos no caigan en esos mismos errores, para que nuestros hijos oren y no pasen las mismas situaciones que algunas veces nosotros pasamos y que nosotros, como les he dicho en algunas ocasiones, sirvamos de plataforma y que no tengan que comenzar ellos de cero, que nuestros hijos tengan una plataforma para comenzar, que ya esas raíces ya estén hidratadas para ir floreciendo día a día. Y el Salmo dice, no las encubriremos a nuestros hijos, cantando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que Dios ha hecho. No nos callemos, tenemos que contar a las personas que tenemos a nuestro alrededor nuestro testimonio, las maravillas que Dios nos ha hecho.
¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos ha llamado? Algunas veces nos dice, ¿y usted por qué están ahí aguantando tanto? Porque Dios me ha sacado de ese lodo cenagoso y como les he dicho, nos ha puesto al lado de los príncipes, nos ha puesto al lado en un lugar inmerecido que solo Dios nos ha puesto ahí. Y este salmo nos dice que no tenemos que cubrir aquel pasado, tenemos que contarlo para que sea de edificación, para que nuestros hijos y las otras personas que posiblemente están cayendo en esos errores no caigan y no tropiecen, sino que puedan tener ese potencial y las maravillas en Cristo Jesús. Nos dice que vamos a florecer y a dar fruto. Recuerdan que en un servicio pasado hablamos de dos mujeres que dejaron un legado de amor, un legado de fe, que cimentaron las raíces de ¿quién? De Timoteo, un hombre que desde pequeño le fueron enseñando la palabra de Dios. Y cuando ya estuvo con Pablo, él floreció, y no solo floreció porque era conocido y querido por todos. Me imagino que tenía un carácter que todos era amigable, afable y tenía muchas características y los frutos del Espíritu florecían en él y daba frutos, dice la palabra de Dios. Su abuela Loida y su madre Eunice plantaron esa semilla en un árbol a pesar de que su padre no era un hombre creyente, era un hombre, como dijimos, era un hombre griego, no era un hombre creyente, pero nosotros tenemos, ya sea hombre o mujer, porque algunas veces, como les digo, las familias son disfuncionales y uno no siempre estamos los dos para educar, pero siempre uno tiene que tomar la batuta para poder sembrar esa grandiosa semilla del Señor. Tener ese compromiso de sembrar esa semilla, de darles a nuestros hijos alas, nosotras tener alas, no importa. Algunas veces no sabemos si nuestro esposo de repente encontró a alguien y nos quedamos solas y tenemos que estar preparadas y tener alas como para seguir adelante, ya sea por nosotras, por nuestros hijos y porque somos mujeres empoderadas, ¿verdad? En Cristo Jesús, el Señor nos ha llamado a que seamos parte del cuerpo de Cristo, a que nosotras seamos más que victoriosas. Hay victoriosas, muchas mujeres hay en victoria, pero el Señor nos manda a que seamos mujeres de fe, porque mujeres en victoria hay muchas en el mundo, pero mujeres de fe solo en Cristo Jesús, que nos fortalece y nos da esas alas para que nosotros podamos estar en oración regular, estar sinceramente en comunión con Cristo, tener esa conexión directa con Él, tener esa dependencia con el Espíritu Santo. Si nosotros dependemos del Espíritu Santo, no vamos a temer a ninguna dificultad que nos venga. Dice aquel hermoso salmo también que no temeré, dice, a ninguna sombra ni a mal nocturno, no importa sea mujer, niño, niña o la edad que usted tenga, la Biblia es para todo. El Señor la hizo de acuerdo a cada una de las necesidades. Solo tenemos que venir, escudriñar, clamar a Él y ver qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida. No se olvide, el Señor nos ha dado alas espirituales y con nuestra confianza y entrega Dios nos va a fortalecer en todas nuestras circunstancias. Nos ha dado alas para que volemos como las águilas, para que un día podamos nosotros ayudar a otro y levantar a otro, porque el águila tiene una gran capacidad para levantar gran peso, así como nosotros tenemos que levantar a nuestros hijos. Si ven que nuestros hijos están decaídos, tenemos que ir al rescate y a la ayuda del Señor. Dios nos ha plantado en esta iglesia. Dios nos va a hacer florecer en esta iglesia. Dios nos ha permitido dar frutos en esta iglesia. Dios quiere que nosotros compartamos esos frutos, no solo los frutos del Espíritu, que son los frutos que nosotros mostramos y damos testimonio en todas partes, pero también esos frutos que los pongamos al servicio del Señor junto con los dones que Él nos ha dado, que podamos describir cada uno de ellos. Dios nos permite que podamos tener un crecimiento espiritual por medio de su palabra. En oración nos hace tener una esperanza viva en Cristo. Yo siempre admiro, no es una mujer de fe, pero es un hombre y yo sé que podemos
tenerlo como un ejemplo, porque Billy Graham, que desde la época que él se convirtió, él en tiempo de guerra, murió Kennedy, pasaron muchas dificultades en este país y Billy Graham, se le murió su esposa. Y él siempre estuvo predicando. Él predicó en tiempo y fuera de tiempo. Dios tal vez no nos da un púlpito para predicar, pero nos pone siempre personas a que nosotros podemos llevarle esas buenas nuevas de salvación. Y yo he encontrado una frase que él siempre la decía y muchas veces la repetía en su predicación y quiero leérsela textualmente y dice: si tu fe no está arraigada en la Biblia, se marchitará como una planta arrancada de la tierra. En cambio, un árbol que tiene raíz profunda no se secará, florecerá y dará frutos para siempre. Y eso es lo que el Señor quiere en esta noche, que tengamos raíces arraigadas a la palabra de Dios, que podamos tener esa esperanza viva, esperar en el Señor esas grandiosas promesas, esa promesa tan grande que siempre compartimos en los anuncios, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, para lo cual la iglesia se está preparando para ser una iglesia por ahí sin manchas, para que en esa venida de nuestro Señor Jesucristo y para la promesa de la vida eterna. Qué linda herencia, riqueza en Cristo Jesús, como nos dice Colosenses, que es nuestra última cita, y quiero cerrar con esto, que nosotros atesoremos esa preciosa palabra que es nuestra raíz, que no perdamos esa comunión y ese wifi y esas alas espirituales que Dios nos ha dado para ir a nuevas alturas. El Señor tiene grandes promesas para nosotros, grandes y maravillosas, que algunas veces no conocemos, pero si clamamos, Dios nos las va a revelar por medio de su palabra. Y en oración, el wifi celestial, la oración nunca se pierde. Ese siempre está día y noche, porque Dios puede estar en todas partes, es omnipotente y no pierde su señal. Y quiero terminar con una cita que siempre termino yo, y es la que me da la esperanza de gloria, que nos dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria en este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es su riqueza? ¿Cuál es su riqueza en gloria? Que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No nos olvidemos que no hay mayor riqueza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Démosle gloria al Señor y ayúdenme a agradecer al Señor con sus palmas para esta hora, para que podamos vivificar y darle gloria y honra. En esta hora, Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has permitido atesorar. ¿Y cuál es esa herencia de fe? ¿Cuáles son nuestras raíces? Que nuestras raíces están en la bendita palabra de Dios, que no tenemos que alejarnos, no tenemos que perder esa comunión, no tenemos que perder esa comunión contigo, Padre Santo. Que nuestra esperanza, nuestra promesa es tu venida, Señor. Que nuestra promesa es la vida eterna. Y si nosotros te servimos, tú nos darás 100 veces más. Gracias, Señor, porque mi herencia y mi riqueza es Cristo. Porque mi herencia y riqueza es cada una de las promesas que tú nos has dado por medio de esta palabra. Que en ti estamos arraigados, que tú eres la esperanza de gloria. No nos olvidemos de hacer el bien en todo tiempo. Que el Señor sea el que nos guíe, el que nos guarde, el que nos permita estar arraigados como esa palmera, crecer fuertes como ese roble y poder fructificar en la vejez, Padre Santo. Estar vigorosos y verdes, Señor, dando frutos apacibles, Señor, con gozo, alegría, y no sentir cansancio, porque tú renuevas las fuerzas
Dice que no se cansarán los que esperan en Jehová, que darás nuevas fuerzas como el águila. Permítenos seguir anunciando tu palabra, Señor. Anunciar que Jehová es mi fortaleza, que tú eres torre fuerte, que tú eres el camino recto, que no hay otro fuera de ti, que tú eres la justicia, Padre Santo, que en ti está la verdad, que en ti estamos cimentados, Señor Jesús, y permítenos dar a estas nuevas generaciones una palabra de fe, de esperanza, arraigada en ti. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Si hay alguna persona que no ha recibido al Señor, que su corazoncito siente que está todavía con esa pleura y no le permite que sea vivificado, que sea lleno de esa agua viva del Espíritu Santo, toca ese corazón, Señor, que ese corazón de piedra, Padre bendito, sea convertido en corazón de carne, que pueda arraigarse junto a los ríos, que pueda florecer y dar esa hoja verde, Padre Santo. En esta hora, Padre bendito, si hay alguien que adolece de alguna enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanidad en cada una de las vidas, Padre bendito. Declaramos sanidad, Señor, en nuestros hijos, Señor. Clamamos por protección, Padre Santo, porque tú los has escogido y los tienes en el hueco de tu mano. Tú los guardarás, tú guardarás su entrar, tú guardarás su venir, Señor, por nuestros pastores, Señor, que tú permitas que pueda desarrollar cada una de la visión que tú has puesto, Señor, para desarrollar esta iglesia, y que nosotros, como fieles servidores cimentados en ti, Señor, podamos perseverar según tu palabra. Gracias, Señor, te doy gracias, Señor, porque este servicio, sin cada una de las mujeres presentes, sin cada uno del corazón dispuesto para estar acá y para servirte, Señor, no fuera posible. Te pido, Padre Santo, que des una doble porción y una doble bendición, Señor, y que concedas cada una de sus peticiones según tu voluntad, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos y seguimos orando con nuestra hermana para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito Señor, agradecemos profundamente por haber estado en este lugar, porque nuestro corazón de verdad, Señor, está dispuesto a aprender, a glorificarte, a que cada palabra, Señor, no solo se vaya con el viento, sino que haya un cambio genuino en nuestros corazones. Ayuda, bendito Padre, a que todo lo que hemos aprendido, Señor, lo podamos transferir a las generaciones, a nuestros hijos, que también seamos ejemplos, Señor, en nuestra familia, que seamos buenas madres, buenos padres, que seamos un ejemplo en nuestro trabajo, que en verdad, Padre Santo, hay un corazón humilde y dispuesto a cambiar. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí.
Padre Celestial, agradecemos, Señor, por habernos permitido estar aquí, porque es un tiempo, Señor, que lo hacemos grato, Señor, de corazón, Señor. Venimos, Señor, para aprender, para que seamos mejores personas. Agradecemos inmensamente por toda la semana, Señor, por las pruebas, Señor, que hemos podido pasar, Señor, pero sobre todo, Señor, porque nunca, Señor, estamos solos. Porque sabemos, Señor, que pese, Señor, a las dificultades, nosotros tenemos a un Dios a quien creer, Señor, a quien clamar. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos. Cada uno, Señor, sabemos que llevamos cargas distintas, Señor. Algunas personas están pasando enfermedad, otras personas problemas económicos, otras personas, Señor, dificultad en la crianza de los hijos. Pero a cada uno de ellos, Señor, pedimos, Señor, sabiduría de lo alto, Señor. Bendícenos enormemente, guárdanos, Señor. Aparta, Señor, todo peligro, Señor, del camino. Y haz, Padre Santo, que podamos volver, Señor, el domingo a reunirnos conforme a su voluntad. Alabado y glorificado, Señor, sea su nombre. Amén y amén.